Estimadas y estimados estudiantes, sean bienvenidas y bienvenidos a la clase de hoy, en la cual abordaremos el tema de unidades de concentración. ¿Cómo se expresa la concentración de la disolución? Tenemos que recordar que el término disolución hace referencia a la combinación de dos elementos particulares. Hablamos que tenemos una disolución cuando un soluto se encuentra disuelto en un disolvente. Recuerden que el soluto es el que se encuentra en menor cantidad, es el que se va a disolver, y el disolvente es el que se encuentra en mayor cantidad, es el que disuelve. Para expresar la concentración, la relación entre esas dos variables, hacemos referencia a dos tipos o dos formas que se utilizan comúnmente. Podemos hacer referencia a concentración de forma cualitativa o bien podemos hacer referencia a concentración en términos cuantitativos. Cuando hablamos de cualitativo, lo que estamos diciendo son las calidades, las descripciones que tiene la concentración de la disolución. Cuando hacemos referencia a ese término cualitativo, no estamos dando un número, simplemente estamos caracterizando la disolución. Es muy común utilizar el término diluido o el término concentrado en este particular. ¿Qué quiere decir? Bueno, por ejemplo, cuando la cantidad de soluto es pequeña en comparación con la cantidad de disolución, decimos que la concentración de esa disolución es diluida. Hay muy poco soluto en mucho disolvente. Por el contrario, si la concentración del soluto es grande en comparación con el disolvente, hacemos referencia de que esa disolución se encuentra concentrada. Observen que en ninguno de los dos casos decimos o mencionamos un número, simplemente estamos dando una característica que tiene la disolución. Ahora bien, si nosotros queremos dar un número, ahí estaríamos hablando de un asunto totalmente cuantitativo. Cuando estudiamos cuantitativamente una disolución, tenemos, en este particular para su concentración, tenemos que tener muy claro cuánto es la cantidad de soluto presente en una determinada cantidad de disolución. Hay que tener muy claro este particular. Esa es la definición de las unidades de concentración. Entonces, por supuesto, cada una de las unidades de concentración que se utilizan tienen ventajas y tienen limitaciones. ¿De qué dependen esas ventajas o esas limitaciones? Bueno, dependen en gran medida de para qué fines se esté utilizando una determinada concentración. Por ejemplo, en el análisis de agua se utilizan unidades de mucha precisión, partes por millón, partes por billón, pero no podríamos utilizar, porque no nos darían la precisión del caso, unidades que sean más ligeras, por decirlo de alguna forma, como el porcentaje en masa o el porcentaje masa-volumen, o bueno, cualquiera de estos elementos. Entonces, ahí es donde aparece la limitación o la ventaja del uso de la unidad de concentración que nosotros tomemos como decisión utilizar. Hay dos tipos muy marcados: las que se denominan unidades de concentración físicas, que dependen de la masa y del volumen, y las unidades de concentración química, que depende de la cantidad de moles. Entonces, nosotros vamos a hacer el estudio del porcentaje en masa, unidad de concentración física, porcentaje masa en volumen, porcentaje volumen en volumen y partes por millón. Estas cuatro son unidades de concentración físicas. Todas dependen o de la masa o del volumen. Cuando ya hacemos referencia a la molaridad, a la molalidad o a la fracción molar, estamos haciendo referencia al número de moles que tiene la sustancia. Entonces, en ese particular estaríamos hablando
de lo que se denomina, de forma muy general, unidades de concentración químicas. Bien, comencemos con el primero de ellos. El primero de ellos es el porcentaje en masa. También se le puede denominar porcentaje en peso o peso porcentual. Eso depende mucho del texto en el que se esté estudiando. Bueno, lo cierto del caso es que esta corresponde a la relación de la masa de un soluto en la masa de la disolución multiplicado por 100. Ahí tenemos la ecuación, la fórmula. Porcentaje masa-masa es la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100. Hay que tener claro que en este particular tenemos que tener las mismas unidades en cada una de las dos variables. Si la masa arriba está en gramos, la masa abajo también tiene que estar en gramos. O bien, si la masa de arriba está en kilogramos, la de abajo tiene que estar en kilogramos. Es decir, las masas deben cancelarse porque al final lo que nos debe quedar es un porcentaje como tal. Veamos este ejemplo tomado de el libro de Raymond Chang. Dice una muestra de 0.892 gramos de cloruro de potasio se disuelven en 54.6 gramos de agua. Ojo, aquí nosotros vamos a ir identificando cada una de las variables que el problema nos va dando. Lo primero es identificar cuál es el soluto y cuál es el disolvente. Y para eso hacemos referencia a lo que mencionamos al inicio. El soluto es el que se encuentra en menor cantidad. Si comparamos 0,892 gramos con 54.6 gramos, nos damos cuenta de que este dato es menor. Y entonces ese sería el soluto como tal. Este sería el soluto. Por otro lado, este otro dato que me dan, que es más grande, sería entonces el disolvente. Hay que tener claro también, por supuesto, que el agua es considerada el disolvente universal. Entonces la pregunta dice, ¿cuál es el porcentaje en masa del cloruro de potasio en la disolución? Claro, siempre me van a pedir el porcentaje en masa del soluto, porque eso es lo que queremos encontrar. Muy bien. Cuando hacemos referencia, recuerden que la ecuación decía, bueno, que el porcentaje en masa era la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100. Ojo con ese dato de ahí abajo, porque es la masa de la disolución. No es del disolvente, sino es de la disolución. Y la disolución se compone por el soluto y por el disolvente. Es decir, que la masa de la disolución sería la masa del soluto más la masa del disolvente. Hay que tener claro este particular, porque lo podría uno inducir a un error. Entonces, el porcentaje masa-masa sería la masa del soluto, que es 0.892. Vean que está en gramos. Bueno, pongámosle la unidad, gramos. Entre, y la masa de la disolución sería la suma. O sea, 0.892 gramos más 54.6 gramos, que es la masa del disolvente, por 100. ¿Ok? Ojo con ese detalle es fundamental. Colocamos esos números en la calculadora y nos dice que el porcentaje en masa para el cloruro de potasio en la disolución es de 1.61%. ¿Ok? Muy bien. Vamos a tener claro que una de las propiedades que tiene la materia es la densidad. Y la densidad es la razón entre la masa y el volumen de una sustancia. Como estamos haciendo referencia a sustancias químicas y a los porcentajes de concentración que dependen
de la masa y del volumen, dijimos. Entonces, esta relación de densidad nosotros la podemos tomar y utilizarla en los problemas. Vean, esta sería la ecuación que define la densidad. Esta es la letra griega ρ. Vamos a marcarla para que ustedes la tengan ahí clara. Esta es la letra griega ρ y se utiliza para identificar densidad. En algunos textos a la densidad le ponen D nada más. Observen que arriba tengo la masa, ρ es igual a masa entre volumen. Muy bien. Pero físicamente, ¿qué es la densidad? Bueno, la densidad es qué tan pesado, podríamos decirlo, en respecto a un volumen o con respecto a un volumen es una sustancia. Por ejemplo, observen este dibujo que está a la derecha. Nosotros podemos decir que la sustancia verde pesa más que la sustancia amarilla y pesa más que la sustancia roja. Es decir, nosotros podemos decir que la densidad de la sustancia verde es mayor que la densidad de la sustancia amarilla y es mayor que la densidad de la sustancia roja. ¿Por qué? Porque si tiene más densidad, tiene más masa en una misma cantidad de volumen. Vean que las cantidades de volúmenes son iguales. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que si tiene más masa, quiere decir que tiene más peso y por lo tanto se va a ir más hacia el fondo. Por eso es que se acomodan de esa manera. Es para que entiendan un poquito este concepto de densidad. ¿Cuál es la relación como tal? En el sistema internacional de unidades, la unidad oficial es el kilogramo por metro cúbico. Sin embargo, por lo general nosotros en química lo vamos a usar en gramos sobre centímetro cúbico. ¿Cuál es la conversión? Bueno, para hacer la conversión vamos a tomar como referencia el valor de la densidad del agua a 4 grados centígrados, que tiene un valor máximo de 1000 kilogramos entre metro cúbico, y que en términos de gramos sobre centímetro cúbico sería 1 gramo sobre centímetro cúbico. Entonces, ese valor es constante. Yo sé que estamos diciendo que es a 4 grados centígrados y es porque el valor de la densidad varía con la temperatura. Por lo general, los materiales a mayor temperatura tienen menor densidad. Esa es la consistencia que existe. El agua tiene, por sus propiedades químicas, tiene una particularidad, y es que el valor máximo es 1000 y se da a 4 grados centígrados. Por encima de 4 grados centígrados o por debajo de 4 grados centígrados, la densidad es ligeramente menor. Prueba de ello es que el hielo flota en el agua. La densidad del hielo es menor que la densidad del agua, entonces por eso es que flota. Bueno, para tenerlo ahí un poquito claro. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer la conversión? Bueno, si nosotros tenemos kilogramos entre metro cúbico y queremos pasar a gramos entre centímetro cúbico, nosotros vamos a tomar el número y lo vamos a dividir entre 1000. Si queremos pasar de gramos entre centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, vamos a tomar el número y lo vamos a multiplicar por 1000. Esto es para realizar la conversión entre unidades. Puede que en algún problema nos aparezca algo así. Y esta parte es importante, todo este análisis dimensional, este análisis de unidades que estamos haciendo. Bueno, hay otra notita que hay que tomar por ahí, y es que recuerden que cuando hablamos de mililitros y cuando hablamos de centímetros cúbicos estamos haciendo referencia a lo mismo. Entonces, si me dan el valor en centímetros cúbicos o en mililitros, tienen numéricamente el mismo valor. Finalmente, para acotar algo más de la densidad, es una propiedad física intensiva, es decir, no depende de la cantidad de sustancia. Si yo tengo un lingote de oro o tengo una pepita de oro, la relación masa entre volumen de cada uno de estos elementos es exactamente la misma, tienen la misma densidad, aunque tengan diferente masa, no depende de la cantidad de materia como tal. Muy bien, entonces utilicemos este principio en un problema un poco más elaborado. Este problema es del Petrucci. Dice,
se ha preparado, voy a tomar los datos, se ha preparado una disolución de etanol agua, disolviendo 10 mililitros de etanol en un volumen suficiente de agua para obtener 100 mililitros de una disolución con una densidad de 0.982 gramos por mililitro. Entonces, tomemos los datos. Claro, el etanol es el soluto, el agua el disolvente universal. Entonces, observen que me hablan del volumen del etanol. Dice que el volumen, vamos a escribir así etanol, dice que el volumen del etanol es 10 mililitros. ¿De acuerdo? Muy bien. Y ojo, me dan también el valor de la densidad del etanol. ¿De acuerdo? Que dice ahí que es 0.789 gramos por mililitro. Me dicen que el volumen de la disolución, ojo, ese volumen no es el volumen del agua, sino es el volumen de todo. El volumen de la disolución es de 100 mililitros. Y me indican que la densidad de la disolución es de 0.982 gramos por mililitro. ¿Ok? Vean la pregunta. La pregunta dice, ¿cuál es la concentración de etanol en esta disolución expresada como porcentaje en masa? Recuerden que la fórmula decía que el porcentaje en masa era la masa del soluto entre la masa de la disolución por 100. Y aquí tenemos el volumen del soluto y el volumen de la disolución. Bueno, para eso me dan el valor de la densidad, porque yo con la densidad de cada uno de ellos puedo hacer la conversión para encontrar el valor de o la cantidad de etanol y la cantidad de disolución en masa que tenemos. ¿Ok? Entonces vamos a ejecutarlo. Muy bien. Voy a calcular primero la masa del etanol. Bueno, de forma muy general, yo puedo decir entonces que la densidad es la masa entre el volumen. Si yo quiero despejar de esta primera ecuación, voy a ponerle así el número 1, si quiero despejar la masa, el volumen que está dividiendo pasa a multiplicar, o sea, densidad por volumen sería igual a masa. Vean que ahí tengo otra forma de esa expresión, la segunda forma. Si yo, por ejemplo, no me lo pide el problema, voy a usar la número 2 porque lo que ocupo es la masa, pero si por ejemplo lo que ocupara es el volumen, entonces tendría una tercera forma de escribir esa ecuación, y sería que la densidad que está multiplicando el volumen, si yo lo quiero dejar solito, esa densidad que multiplica al otro lado puede pasar a dividir. Entonces, vean, esas serían las tres diferentes formas de escribir esta ecuación. Densidad es masa entre volumen, densidad por volumen es masa, o volumen es masa entre densidad. Claramente yo lo que ocupo es la masa porque estoy en porcentaje en masa. Entonces voy a utilizar la expresión número 2. La masa del etanol sería la densidad del etanol por el volumen que tengo de etanol. O sea, la masa del etanol sería, vamos a escribirlo acá, la densidad del etanol, que el problema decía que era 0.789 gramos por mililitro. ¿Ok? Por el volumen de etanol, que el problema decía que era 10 mililitros. Ese 0.00 se llaman cifras significativas. ¿Ok? Y pues se utiliza para reportar la respuesta. Hay una serie de reglas ahí para
reportar las cifras significativas. Bueno, vean ustedes aquí, cuando tenemos las unidades, mililitros abajo y mililitros arriba, se nos cancelan y nos queda la respuesta en gramos. Serían 7.89 gramos de etanol. Hacemos lo mismo para la disolución. La masa de la disolución sería la densidad de la disolución por el volumen de la disolución. O sea, la masa de la disolución sería la densidad que me la da el problema, 0.982 gramos por mililitro, por la cantidad de volumen que eran 100 mililitros. De igual forma, se nos cancelan los mililitros y cuando ponemos eso en la calculadora, nos da que es de 98.2 gramos la masa del etanol. ¿Ok? Vamos a cancelar las unidades porque se nos cancelan. Perfecto, ahora sí, ya tengo las masas de cada uno de los componentes, del soluto y de la disolución. Entonces decimos que el porcentaje masa-masa, decía, era masa de soluto entre masa de disolución por 100. Bueno, la masa de soluto es 7.89 gramos entre la masa de la disolución, que es 98,2 gramos por 100. Y con esto obtenemos el resultado. Lo ponemos en la calculadora. Vean lo que dijimos, las unidades arriba y abajo tienen que ser iguales. Y esto nos da un 8.03%. Vean el uso del auxiliar, que es en este caso la densidad, para convertir entre datos de masa y de volumen. Otro porcentaje que se utiliza es el porcentaje masa en volumen. Este es la relación de la masa de un soluto en el volumen de disolución, nuevamente. Vean que la ecuación dice porcentaje masa-volumen es masa de soluto entre volumen de disolución por 100. Tomando los datos del problema anterior, vean ustedes, se ha preparado la disolución, es exactamente el mismo problema. Esto es para que ustedes vean que podemos, con una misma situación, podemos describir esa situación y dar resultados en diferentes unidades. Vean que ahora, antes me pedían el porcentaje en masa. Ahora lo que me piden es el porcentaje masa en volumen. Claro, si yo tomo en consideración, ya en el problema anterior yo encontré la masa del etanol. Si este problema fuera totalmente nuevo, pues yo tendría que comenzar por hacer el cálculo por medio de la densidad de la masa del etanol. Pero bueno, como es el mismo problema de antes, vamos a valernos de esta particularidad y tendríamos que la masa del etanol, ya la calculamos, es 7.89 gramos. Y tenemos que el volumen de la disolución, ese no tenemos que calcularlo porque recuerden que aquí me lo daban en el problema. El volumen eran 100 mililitros de disolución. Entonces, con este no hay que realizar absolutamente nada. De nuevo, este dato lo tengo aquí calculado. Lo voy a mostrar para que lo vean. Es este. ¿De acuerdo? Por eso es que no. Pero si no, si el problema fuera nuevo, pues tengo que hacer primero otra vez esa relación con la densidad. Muy bien. Bueno, pero ya teniendo esto, nosotros podemos aplicar la fórmula. Y entonces, teníamos que el porcentaje masa en volumen es igual masa de soluto 7.89 gramos entre volumen de disolución 100 mililitros por 100. En este tipo de cálculos masa-volumen, la masa tiene que estar en gramos y el volumen tiene que estar en mililitros. ¿Ok? Cuando hacemos ese cálculo nos da que es de 7.89%. ¿Ok? Vean que es muy parecido, ¿verdad? Al que acabamos de hacer. Es decir, en Constitución es aplicar la fórmula, nada más.
Y el otro que tenemos en este particular es el porcentaje en volumen, que sería volumen de soluto entre volumen de disolución por 100. Es la relación del volumen del soluto en el volumen de la disolución. Aquí las dos unidades de volumen tienen que ser las mismas, ¿ok? Si arriba tengo mililitros, abajo tengo que tener mililitros. Si arriba tengo centímetros cúbicos, abajo tengo que tener centímetros cúbicos. Si arriba tengo litros, abajo tengo que tener litros. Es decir, la relación tiene que ser exactamente igual. Con el mismo problema podemos hacer el cálculo del porcentaje en volumen. Vean que aquí no tengo que usar los datos de densidad. Me dan el volumen del etanol, que sería el soluto, y me dan el volumen de la disolución, que son 100 mililitros. O sea, que ya tengo los datos completamente descritos. Entonces, el porcentaje volumen sería volumen de soluto, serían 10 mililitros de etanol, entre volumen de disolución, 100 mililitros de disolución por 100. Y ponemos este número en la calculadora y me da que el porcentaje es del 10%. ¿Ok? Este estaba un poco más directo porque, claro, el problema nos da los datos de volumen. Por ejemplo, pudieron habernos dado la masa del etanol y nos dan la densidad. Entonces, si nos dan la masa del etanol y nos dan la densidad, podemos calcular el volumen haciendo uso de la relación de densidad masa entre volumen. Es decir, esa relación es muy importante en este tipo de cálculos. Es para que ustedes pues amplíen un poquito ese concepto. Vamos ahora con lo que es la molaridad. La molaridad es una unidad química de concentración. ¿Por qué? Porque utiliza los moles de soluto. La vamos a definir como el número de moles de soluto en un litro de disolución. En términos matemáticos, molaridad es igual a moles de soluto entre litros de disolución. La molaridad depende de la temperatura. Entonces, es una unidad que es muy utilizada para dar algunas concentraciones, pero sí tiene esa particularidad. Entonces, pues hay que tener claro eso. Por lo general nosotros trabajamos en condiciones estándar y la molaridad pues está en ese tipo en ese rango como tal. Hay que tener cuidado en algo. Bueno, y otro asunto es que muchas veces, bueno, yo se los escribo con la palabra completa, pero muchas veces los libros presentan la fórmula así: molaridad es moles de soluto entre litros de disolución. N, número de moles, V es el volumen que se expresa en litros. Eso es para que lo tengan ahí claro en caso de que lo vean de esta manera. Hay que tener cuidado y recordar que si yo tengo la cantidad de gramos, puedo hacer esa conversión a moles de una sustancia usando la masa molar. Recuerden que, bueno, la masa en gramos de un mol de una sustancia se conoce como la masa molar. En la parte de estequiometría se estudia este concepto. Se expresa en gramos sobre mol y tiene la particularidad de que es numéricamente igual al peso formular que se mide en UMAS, en unidades de masa atómica. Por ejemplo, el cloruro de sodio tiene un peso formular de 58.5 UMAS. Su masa molar es 58.5. Recuerden que este dato lo calculábamos. Bueno, tenemos sodio, tenemos cloro y entonces hay una molécula de sodio y nos fijamos en la masa molar en la tabla periódica para el sodio, que es de 22,98 gramos por mol, y además tenemos un cloro y la masa molar la masa en la tabla periódica, la masa atómica es de 35.45. Cuando nosotros hacemos esta relación, multiplicamos, bueno, en este caso 1 por 22.98, 1 por 35.45 y sumamos, vamos a tener el cloruro de sodio, que en este caso es 58.5
gramos por mol. Recuerden, esta es la forma de hacer este cálculo, porque muchas veces los problemas me van a dar la masa, no me van a dar la cantidad de moles. Entonces, al igual que como hicimos con la densidad, haciendo uso de la masa, yo puedo calcular el número de moles de una sustancia. Por ejemplo, vean este problema. Este es tomado del Brown. Dice, una disolución con densidad, entonces vean que me dan la densidad de la disolución. Dice que es 0.876 gramos por mililitro. Contiene 5 gramos de tolueno. Vean que me dan la masa del tolueno y el tolueno es C7H8. Dice que es de 5 gramos. Y 225 gramos de benceno. La masa del benceno serían 225 gramos. La pregunta dice, calcule la molaridad de la disolución. Ojo, aquí de nuevo tengo que identificar, tengo que saber quién es el soluto, quién es el disolvente. Soluto en menor cantidad, entonces este es el soluto. Disolvente en mayor cantidad, en este caso el benceno sería el disolvente. ¿Cuánto sería la masa de la disolución? Bueno, la masa de la disolución sería la suma del soluto más el disolvente, o sea, serían 5 más 225 gramos. O sea, la masa de la disolución serían 230 gramos. Ojo con ese detalle y ese análisis. Siempre hay que tener claridad a la hora de trabajar este tipo de situaciones. Muy bien. Vean que lo que me están pidiendo es la molaridad. Si nosotros nos devolvemos, la molaridad es número de moles entre litros de disolución. Entonces, ojo, no tenemos el volumen de disolución, pero tenemos la densidad y la masa. Con esa relación, nosotros podemos encontrar el volumen de la disolución. Y además, ocupamos el número de moles de soluto. Bueno, tengo la masa de soluto y haciendo uso de la masa molar, puedo encontrar el número de moles y después al final hacer la relación entre ellos. Bueno, voy a calcular primero el volumen de disolución. Recuerden que dijimos que volumen era igual a masa entre densidad. Entonces, si estamos haciendo referencia a la disolución, sería la masa de la disolución entre la densidad de la disolución. Es decir, el volumen de la disolución sería igual a la masa, que son 230 gramos, entre, y el volumen, y la densidad, que es 0.876 gramos por mililitro. Vean algo acá. Quiero que observen, ponerlo bien acá, para que nos quede descrito totalmente. Vean que gramos arriba y gramos abajo se nos cancelan. Me quedan mililitros. Entonces, esto lo ponemos en la calculadora y me da que son 263 mililitros. Pero la fórmula no habla de mililitros. La fórmula habla de litros de disolución. Bueno, no hay ningún problema. Tomamos los 263 mililitros y hacemos la conversión. Mililitros está arriba, para cancelarlo lo ponemos abajo y arriba irían los litros. Quiere decir que cada mililitro tiene 10 a la menos 3 litros. O sea, estos serían 0.263 litros. Muy bien. Ya tenemos la parte de abajo de la ecuación totalmente descrita. Litros de disolución. Ahora ocupamos encontrar los moles de soluto. Bueno, nos vamos a la tabla periódica y vamos a tener que calcular la masa molar. Tenemos 7 carbonos y tenemos 8 hidrógenos. Serían 7 carbonos
por la masa atómica del carbono, que serían 12.010 gramos por mol. Y tendríamos 8 hidrógenos y la masa atómica del hidrógeno es 1.008 gramos por mol. Cuando hacemos la multiplicación entre esos componentes y luego los sumamos, los dos números, nos da por resultado de que la masa molar del tolueno es de 92 gramos por mol. Teniendo este valor, entonces, recuerden que decíamos que la masa molar iba a ser igual a la masa entre el número de moles. Si queremos, esto viene de estequiometría. Si queremos despejar el número de moles, pasan a multiplicar los moles y la masa molar que está multiplicando, entonces al otro lado pasaría a dividir. O sea, que N sería AM entre MM. Y aquí le ponemos los números. La masa del tolueno son 5 gramos y la masa molar del tolueno son 92 gramos por mol. Cuando hacemos esta relación, me da 0.054 moles. Y observen que, de nuevo, gramos arriba y gramos abajo se están cancelando. Perfecto. Teniendo esto claro, ya tenemos número de moles del soluto, tenemos el volumen de la disolución, entonces podemos decir que la molaridad sería el número de moles entre el número de moles de soluto entre los litros de disolución. O sea, 0.054 moles entre 0.263 litros de disolución. Y ponemos eso en la calculadora y decimos que la molaridad es de 0.21 y le ponemos una M mayúscula, que la lectura de eso sería molar. O sea, la concentración es 0.21 molar. ¿De acuerdo? Muy bien. Hasta acá el tema de esta semana. La próxima semana abordaremos las demás unidades de concentración. Por favor, resuelvan los ejercicios descritos. Y si tienen alguna duda, pueden hacer uso de los canales de comunicación oficial. Nos vemos.